Muchas gracias, Antonio. Y nada, muy buenas tardes a todos. Como comentaba antes Antonio, en la Comunidad de Madrid, y yo creo que especialmente La Paz ha sido uno de los centros más castigados por esta crisis y quizá a nosotros nos quede todavía un poquito más, ¿eh? De hecho, en nuestro servicio pues todavía casi un tercio de los adjuntos están atendiendo COVID o urgencias y gran parte de los residentes, ¿no? Pero bueno, sí vamos mejorando. Os voy a compartir la pantalla. Bueno, pues nada, como os hemos comentado, vamos a revisar ahora cómo podríamos manejar a las pacientes con cáncer de ovario durante esta crisis y me gustaría comenzar comentando que las recomendaciones que voy a comentar a continuación, pues evidentemente no pueden ser nunca recomendaciones absolutas y son muy cambiantes a lo largo del tiempo y en función de la fase en la que nos encontremos en cada centro. Que las decisiones que vayamos tomando deben ser consensuadas, como ya ha comentado Antonio, en un comité de tumores y ajustadas a nuestra realidad de nuestro centro y a los recursos que disponemos y que en general, como se ha comentado ya, pues va todo dirigido a evitar visitas frecuentes al hospital, evitar estancias prolongadas en el hospital, evitar cirugías complejas cuando tengamos restricción de camas o limitación de espacios en UCI. Referente a los ensayos clínicos, pues como sabéis, os enviamos también una comunicación de recomendaciones durante las semanas más críticas. Los ensayos liderados por Heiko, como ya recibisteis, Anita, Bit, etcétera, se decidió parar el reclutamiento. Ya se ha ido reabriendo el reclutamiento de estos ensayos, a lo mejor a otros ensayos internacionales todavía no se han reabierto y evidentemente si tenemos ensayos abiertos, pues yo creo que la decisión de incluir a pacientes debemos meditarla muy bien y debe ser individualizada en función del beneficio que pensemos que puede otorgar al paciente y la situación que tenga nuestro centro, ¿no? Cuando tengamos varias opciones terapéuticas, pues yo creo que lo que estamos haciendo todos es elegir la menos inmunosupresora y la que menos visitas requiera al hospital, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo siempre hemos basado todas nuestras decisiones en una medicina basada en la evidencia, ¿no? Y esto no se nos tiene que olvidar, pero en este periodo creo que esas decisiones no solamente se deben de basar en la evidencia, sino se deben de basar en la sensatez, en el sentido común y ajustada a los recursos que dispongamos. Bueno, empezamos revisando los estadios iniciales del cáncer de ovario. Como muchos sabéis, muchos de estos tumores se detectan a veces de manera incidental cuando se realiza una oophorectomía o una histerectomía, doble nasectomía por otro motivo o por una lesión dudosa de un ovario, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues hay que realizar a posteriori una cirugía de estadificación. Si realmente estamos ante un cáncer de ovario estadio 1A, 1B, sabéis que en estos casos pues no, salvo que sea un alto grado, no va a requerir quimioterapia y aquí nos podemos permitir retrasar la cirugía de estadificación si tenemos dificultad de disponibilidad de quirófano, ¿no? Respecto a la quimio neoadyuvante, o sea, adyuvante, perdón, podríamos retrasar su administración. Los periodos de tiempo que vais a ir viendo son bastante orientativos y nunca los toméis como absolutos, por favor, pero sí parece razonable poder retrasar esta quimio adyuvante de estadios iniciales hasta 6 semanas después de la cirugía. En el último consenso de ESMO-ESGO que se publicó, se establecían una serie de situaciones, de escenarios en los que se consideraba muy dudoso el beneficio de la quimioterapia adyuvante, ¿no? Por lo cual yo creo que en un escenario en el que hemos tenido al menos, a lo mejor si ya estamos saliendo de él, nos lo podríamos replantear en algunos casos, pero deberíamos reconsiderar bien la indicación de quimio en estas situaciones y si estamos en una situación de pico, pues no administrarla, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones? Pues cuando hay un carcinoma de células claras
estadios 1A, 1B, 1C1. Recuerdo que el 1C1 es cuando la rotura es operatoria. Bien, en estas situaciones, aunque clásicamente hemos dado siempre quimioadyuvante en las células claras, en estos estadios realmente está muy discutido su beneficio. Si tenemos un carcinoma mucinoso patrón infiltrativo, que son los de alto grado, estadio 1A, pues también es muy dudoso el beneficio. O bien estadios 1C de carcinomas endometrioides G1, G2, de carcinomas mucinosos con patrón expansivo, que son los de grado 1-2, o bien estadio 1C del seroso de bajo grado. Si tenemos un seroso de alto grado y probablemente también un endometrioide de alto grado, que como sabéis se comporta de una manera muy similar, aquí es donde está más claro no solamente el beneficio de la quimioadyuvante, sino de dar 6 ciclos de quimioterapia. Por lo tanto, no deberíamos limitar esta opción para estas pacientes. Pero si tenemos un carcinoma de células claras en los estadios 1C2, 1C3, que en estos casos sí se sigue recomendando la quimioadyuvante, creo que aquí deberíamos limitar el número de ciclos a 3, ¿no? Como sabéis, en un subanálisis que se realizó, en el estudio que comparaba 3 frente a 6 ciclos, pues realmente el seroso es el tumor que se beneficia de esos 6 ciclos adyuvantes, ¿no? En células claras no parece que sea así. Pasamos al cáncer de ovario avanzado y referente a las decisiones de tratamiento inicial, pues la pregunta que siempre nos hacemos en los comités de tumores es si operamos de entrada a esta paciente o la damos quimioadyuvante. Pues en este caso, en contra de lo que hemos ido defendiendo muchos a lo largo de los últimos años, en esta situación parece bastante razonable priorizar la quimioadyuvante frente a la citoreducción inicial, siempre y cuando estemos en centros que tengan limitación de camas y tenga las camas de UCI ocupadas, ¿no? Aquí la idea es intentar evitar esas estancias prolongadas y esas complicaciones posoperatorias en los momentos de mayor incidencia de COVID, ¿no? Sabéis que esta opción, aunque todavía sigue habiendo discusión, tenemos en marcha un ensayo clínico, el ensayo TRUST, que terminará o no terminará de contestar a esta pregunta, pues tenemos otros estudios en los que, aunque tienen sus limitaciones, pues se considera que la quimioadyuvante no parece ser inferior a la citoreducción inicial. Otra pregunta es, en el caso de que hagamos quimioadyuvante, ¿cuándo programamos la cirugía de intervalo si nos encontramos en un momento delicado en el hospital, ¿no? Como sabéis, lo habitual es hacer esta cirugía después de 3 ciclos o 4 ciclos, pero en principio las recomendaciones que se han establecido durante la pandemia COVID es que podría prolongarse esa quimioadyuvante hasta incluso 6 ciclos, ¿no? Sabemos de estudios antiguos que administrar más de 3, 4 ciclos puede tener un impacto negativo en la supervivencia, ¿no? Pero si realmente estamos en una situación en la que no hay opción de cirugía, en la que no hay opción de camas de UCI, pues parecería sensato prolongarlo un poquito más. ¿Y cuándo comenzamos la quimio después de que la paciente se haya operado? Pues aquí hay bastante controversia. Hay estudios que han evaluado el hecho de que la supervivencia global disminuye hasta un 4% por cada semana que se va retrasando ese inicio de quimioterapia. De manera que la SGO desde hace tiempo recomienda, de la misma forma que la quimioadyuvante de estadios iniciales, que esa quimio empiece en las primeras 6 semanas después de la cirugía. Sin embargo, otro estudio, también reciente, de casi 700 pacientes, no consiguió encontrar diferencias de supervivencia global entre las pacientes que empezaban la quimioterapia antes de las 6 semanas de la cirugía o después de las 6 semanas. Con lo cual, bueno, si tenemos que retrasar esa quimio alguna semana más, pues no está tampoco muy claro que vaya a tener un impacto negativo en la supervivencia. Aquí veis en este gráfico
Las pacientes que se operaban de entrada, que son las líneas que están en negro, pues como no había ninguna diferencia de supervivencia entre aquella que se operaba antes de las 6 semanas, que es la línea discontinua, o después de las 6 semanas, que es la línea continua. En las que se operaban de intervalo, quizá, aunque no era estadísticamente significativo, sí había algo más de diferencia, ¿no? Es decir, tenía más peso el retraso de esa cirugía, de ese reinicio de quimioterapia. Bien, yo creo que una de las preguntas que nos hemos planteado todos en estas fechas es si realmente es perjudicial para nuestros pacientes el retraso de la cirugía oncológica, ¿no? Porque, como os ha dicho Antonio, en los hospitales de Madrid hemos tenido cerrado por completo los quirófanos durante varias semanas. Bien, pues este es un estudio realmente interesante que acaba de ser publicado con una base de datos enorme de más de 4 millones de pacientes de la Sociedad de Cirujanos Oncológicos Americanos, y es una base de datos que incluye pacientes desde el 2004 a 2016, ¿no? Entonces, lo que trataban de ver en este estudio es ver qué impacto negativo podía tener en la supervivencia cada semana de retraso, ¿no? Entonces, de toda esa base de datos, pues iban recogiendo a aquellos pacientes que por el motivo que sea se operaban algunas semanas más tarde, y ver si ese hazard ratio implicaba un incremento del riesgo de muerte con respecto a la semana anterior, ¿sí? Entonces, bueno, como veis, incluso de inicio los pacientes tienen más riesgo de morir los que se operan muy rápido, a la primera semana después del diagnóstico. ¿Por qué podría ser esto, ¿no? Pues ellos, claro, lo que dicen es que un paciente que se opera a la semana de estar diagnosticado normalmente se opera por una complicación, porque el tumor se ha perforado, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, pues aquellos que se operan muy, muy pronto normalmente van peor, ¿no? Y luego, pues la mayor parte de los pacientes, veis aquí que son todo tipo de tumores, la mayor parte de los pacientes tienen una fase de estabilización en la que no hay grandes variaciones en la supervivencia en cuanto a las semanas de retraso, y ya llega un momento que cada uno de los tumores, algunos un poquito antes, otros un poco después, empieza a producirse un aumento del riesgo de muerte con el retraso de las semanas, ¿no? De manera que luego establecen por cada tipo de tumor, pues cuál sería lo que ellos llaman el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión a partir del cual ya hay un detrimento en la supervivencia, ¿no? Y hasta ese punto de inflexión, hasta esa semana de inflexión, sería un periodo de, podríamos decir, de seguridad en el que se podría posponer la cirugía, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, que es el ovario, ¿no? Cuando son operadas desde el inicio, estos son el tiempo de semanas que pasan desde el momento del diagnóstico. Pues como veis, habría 7 semanas de margen de seguridad para poder posponer esa cirugía inicial. Evidentemente, esto tiene muchas limitaciones y esto no se puede extrapolar a todo tipo de pacientes. Una paciente, como todos sabéis, con un cáncer de ovario avanzado, con ascitis muy sintomática, no la podemos tener 7 semanas esperando una cirugía, ¿no? Aquí entraban todo tipo de pacientes con cáncer de ovario, las que tenían estadios iniciales, las que no, pero yo creo que lo que nos indica esto es que en el caso de que la paciente no esté muy sintomática, sí podemos jugar con un margen para operarla, ¿no? Y en esta otra gráfica es un poco la misma idea, pero en aquellos pacientes que recibían neoadjuvancia, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí se contabilizaba desde el momento del diagnóstico, pues tendríamos casi 21 semanas desde ese momento del diagnóstico. Todo este periodo está la paciente recibiendo quimio neoadyuvante, pero una vez que termina esa quimio neoadyuvante, pues tendríamos un intervalo de 2-3 meses aproximadamente para poderla operar. Y otro aspecto relevante, que esto evidentemente no es algo específico del ovario, pero que es también una publicación muy reciente que me ha parecido oportuno traer, es las consecuencias que puede tener operar a las pacientes si están en ese momento incubando COVID-19, ¿no?
es una experiencia muy limitada, son solo 34 pacientes de 4 hospitales chinos, y son pacientes que desarrollaron COVID en los días siguientes a la cirugía, con lo cual evidentemente habían tenido que contraer la infección unos días antes, ¿no? Entonces, el 53% fueron cirugías oncológicas, había otros tipos de cirugía, pero lo más relevante es que los intervalos de tiempo fueron mucho más cortos de la media que está establecido para el COVID. Es decir, desde que la paciente fue operada, el intervalo hasta que apareció el primer síntoma o signo fue de solamente 2,5 días. La disnea apareció en una semana y el síndrome de distrés respiratorio apareció pues, en 10 días, ¿no? En 10-12 días. El 44% de los pacientes requirió un ingreso en UCI y el 20% de los pacientes fallecieron, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues aunque hay que cogerlo con pinzas por la limitación del estudio, sí que todos los equipos quirúrgicos les han saltado un poco las alarmas, ¿no? Porque sí parece que el operar a una paciente que esté incubando COVID podría esa cirugía acelerar y empeorar la evolución de la enfermedad. Y esto es lo que hará que toda aquella paciente que vaya a ser intervenida, como comentaba antes Antonio, habrá que hacerle primero un test para asegurarnos que no lo está incubando. Bien, pasamos al tratamiento sistémico. Y como sabéis, en el tratamiento inicial tendríamos varias opciones de primera línea, ¿no? Como decíamos antes, la idea es evitar esquemas que aumenten el tiempo de estancia hospitalaria o ocasionen más visitas y, por tanto, en este caso, la quimio intraperitoneal, si ya nos lo habían metido en un saco ahí cada vez con más piedras encima, ¿no? Pues creo que esto va a suponer la puntilla para esta opción terapéutica, al menos de momento, ¿no? Durante toda esta temporada, porque es una opción que requiere cada ciclo 3 visitas al hospital y estancias en el hospital de día muy prolongadas. Luego los esquemas de carbo con taxol semanal, yo creo que ya no los estamos utilizando pues casi ninguno. Los empezamos a usar, como sabéis, con el estudio japonés, después con el estudio del grupo Mito, pues era una opción terapéutica también para pacientes frágiles, pero a raíz de los resultados del estudio EWOC, que nos indica que la mejor opción incluso para las pacientes frágiles es el carbotaxol trisemanal, creo que ya es raro que utilicemos este esquema, ¿no? Pero evidentemente no sería tampoco recomendable. Por tanto, el esquema más aconsejable en esta situación sería el carbotaxol trisemanal con o sin beva. Como decía Antonio, hubo la idea de una mayoría de esquemas de quimio en este contexto es el que valoremos añadir GCSF para minimizar los riesgos de neutropenia febril. Ya sabéis que el carbotaxol tiene un riesgo bajo de neutropenia febril, con lo cual es una recomendación que creo que cada uno debe de considerarla dependiendo del riesgo que tenga la paciente que tenemos delante, de la edad, de la comorbilidad, etc. ¿Qué hacemos con el tratamiento de mantenimiento después de la primera línea? Como sabéis, aquí tenemos como opciones terapéuticas el bevacizumab y recientemente han surgido los inhibidores de PARP. Es verdad que ninguno de ellos está todavía aprobado en España, no tenemos precio de reembolso, pero tenemos datos muy interesantes, como todos sabéis, de olaparib en pacientes mutadas y de niraparib en pacientes no solamente mutadas, sino también pacientes con HRD positivo e incluso en pacientes con HRD negativo, tal y como nos mostró el estudio PRIMA, ¿no? También hay datos de, como sabéis, del PAOLA, de combinar olaparib con bevacizumab. Bueno, aunque no tenemos estos fármacos aprobados, muchos de nosotros los hemos empezado a utilizar, al menos en las pacientes mutadas, que son las que claramente podemos identificar ahora mismo por el enorme beneficio que ocasionan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todas estas opciones en esta situación? Pues hay que individualizar las decisiones, ¿no? En función de si estamos en un momento de enorme pico, de si no, del estatus del BRCA de la paciente y de qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Qué edad tiene, qué factores
de riesgo, qué comorbilidad tiene de cara a si es infectada por COVID, ¿no? Entonces, en pacientes que no sean ancianas y que no tengan comorbilidad, pues yo creo que debemos de seguir haciendo lo que hacemos ahora, ¿no? Y pautaremos bevacizumab y el inhibidor de PARP según los criterios habituales. En pacientes ancianas o con mucha comorbilidad, creo que habría que reconsiderar la utilización de bevacizumab de mantenimiento. Quizá a lo mejor en un estadio 4, en un estadio en el que pensemos que sí puede aportar un beneficio claro de supervivencia, pues podría ser planteable, pero en general, si es una paciente muy anciana y el beneficio que pensamos que va a obtener es solo en PFS, pues yo creo que habría que pensárselo para evitar las visitas al hospital, ¿no? Si es una paciente anciana y tiene comorbilidad, pero tiene BRCA mutado, creo que el beneficio tan relevante que otorga el inhibidor de PARP hace que recomendable el que lo utilicemos, ¿no? Lo que pasa es que lo utilizaríamos intentando minimizar las visitas al hospital, como luego os comentaré en la parte de recaída. Bien, pasamos al cáncer de ovario recurrente y en concreto a la situación en la que el platino sería la mejor opción. La primera recomendación, no solamente nuestra, sino por otras sociedades internacionales, es que en centros que tengan restricciones de quirófano o camas de UCI no se debe de considerar la citorreducción secundaria. Como sabéis, esta opción aún no ha demostrado un beneficio en supervivencia global. El estudio Desktop mostró un beneficio en PFS, el estudio GOG 213 pues, fue un estudio negativo, con lo cual hasta no tener los datos de supervivencia global del estudio Desktop, creo que en el contexto actual habría que reconsiderar esta opción terapéutica si tenemos restricciones de quirófano. Ojo, si no tenemos restricciones de quirófano y nuestro hospital funciona como previamente, pues bueno, es una opción perfectamente planteable por el beneficio en PFS. Después, en aquellas pacientes que puedan tener una oligoprogresión y estén asintomáticas, si estamos en un momento de pico de la infección, podríamos valorar el retraso del inicio del tratamiento, 1 o 2 meses, y las siguiendo de cerca, las siguiendo por vía telefónica y en el caso de que comience con síntomas, pues ya comenzar el tratamiento, ¿no? De las combinaciones que tenemos de platino, pues la preferida en estos momentos, que ya muchos de nosotros creo que era una de las que más utilizábamos, es carboplatino-PLD. Es la combinación que produce menos neutropenia febril y la que, como sabéis, tiene el intervalo interciclos más prolongado, ¿no? Con lo cual menos visitas al hospital. Ya sabéis que el platino monoterapia es inferior a la combinación de platino, pero en pacientes frágiles, con factores de riesgo, con toxicidades hematológicas previas, pues quizá pueda ser el platino en monoterapia una opción a considerar, ¿no? en estos momentos. Y como decíamos en la primera línea, pues también podríamos valorar la utilización de GCSF para disminuir riesgos de neutropenia, ¿no? Bien, de cara a la estrategia terapéutica, en la situación en la que el platino es la mejor opción, sabéis que tenemos 2 posibilidades, ¿no? Según el consenso de la ESMO, ¿no? En aquellas situaciones en las que es urgente conseguir una respuesta y no tenemos contraindicaciones para beva, pues la combinación con beva seguido de beva sería la opción recomendada, pero cuando no hay síntomas que requieran una urgencia en la respuesta, o bien hay contraindicaciones para beva, donde yo creo que entraría la gran mayoría de las pacientes, la opción preferida sería platino en combinación seguida de un mantenimiento con inhibidores de PARP, ¿no? Esta opción, que como hemos comentado en otras ocasiones, puede ser la opción más aconsejable para una mayoría de pacientes, creo que en este momento puede cobrar una mayor relevancia. ¿Por qué? Pues porque el inhibidor de PARP, como es un fármaco oral, puede evitar visitas al hospital a las pacientes, sobre todo administraciones intravenosas que requieren manipulación por parte de enfermería y por tanto más riesgos de contagio, ¿no? Sabéis que en España, en la actualidad, tenemos ya 3 inhibidores de PARP con precio reembolso. 2 de ellos, uno de ellos es el inhibidor de PARP, el otro es el inhibidor de PARP, 2 de ellos son inhibidores de PARP. 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 2 de ellos son inhibidores de PARP.
olaparib solo para pacientes con mutación, niraparib y ruca para todas, para mutadas y para no mutadas. Y aquí la cuestión sería intentar valorar, disminuir las visitas de estas pacientes que están con inhibidores de PARP y disminuir la periodicidad de los análisis, ¿no? Y aquí evidentemente no puedo dar recomendaciones categóricas, ¿no? Sino basadas un poco, como decíamos antes, en la sensatez. En el inicio de nuevos tratamientos, sabéis que niraparib es el fármaco que requiere más control analítico en el primer mes. Yo me lanzo a hacer la sugerencia de que quizá podríamos evitar ese control analítico en las primeras 2 semanas. Estoy hablando de una fase aguda, una fase de pico de COVID. Y sabéis que la recomendación es hacer análisis semanal en el primer mes. Realmente yo todas las pacientes que he tratado no recuerdo ninguna que haya tenido que frenar o parar niraparib en las primeras 2 semanas, ¿no? Es verdad que esa evolución semanal te va indicando a aquella paciente que puede tener una disminución relevante de plaquetas, ¿no? Pero desde luego la primera semana creo que no correría ningún riesgo la paciente por saltarse el análisis e incluso valorar no hacérselo en la segunda semana si llamamos a la paciente, lo está tolerando bien y no hay ningún problema, ¿no? La tercera semana habría que hacer el análisis con toda seguridad, si no creo que la paciente puede correr un riesgo. A veces pasamos, como sabéis, de una cifra de plaquetas de 100 y pico mil en la semana 2 a pues 30.000, 20.000 plaquetas, ¿no? En la semana 3. Con lo cual, en esa tercera y esa cuarta semana sí habría que hacer análisis, ¿no? Esto para los pacientes que van a iniciar el tratamiento. Una paciente que ya está por el tercer, cuarto, quinto o meses más avanzados de tratamiento con cualquiera de estos 3 fármacos y está tolerando bien y ya tenemos una dosis que aguanta sin ningún problema, creo que perfectamente el control analítico puede pasar a hacerse cada 2-3 meses en los momentos agudos de la pandemia. Y desde luego en esas visitas que les evitemos a las pacientes, hacer el seguimiento telefónico. A veces lo que hacemos también es que la paciente se haga el análisis, pero que no acuda a la consulta, ¿no? Se vaya a su casa y ya le llamamos por teléfono y hablamos con ella y le contamos el resultado del análisis, ¿no? Y esto, pues una paciente incluso que viva un poco más lejos del hospital, sería desde luego también la opción ideal, que se haga un análisis en su centro de salud y enviar el resultado al hospital y se hiciera la consulta por telemedicina. Cuando el platino no es la mejor opción, aquí debemos de considerar el posible beneficio frente al riesgo que puede ocasionar el inicio de una nueva línea de tratamiento. Ya sabéis que estas opciones en una gran parte de las pacientes no son eficaces, no les otorgan ningún beneficio, con lo cual pues habría que pensárselo aún más en la situación en la que estamos, ¿no? En el caso, de la misma manera que decíamos, en la situación de cuando el platino era la mejor opción, si la enferma tiene una oligoprogresión y está asintomática, podríamos dar perfectamente un margen de 1 mes, incluso de 2 meses, antes de empezar un tratamiento. De las diferentes opciones terapéuticas que tenemos, pues creo que la ganadora es PLD, ¿no? Muchos de nosotros usamos con frecuencia Taxol semanal en esta situación, pero evidentemente PLD evita a la paciente muchas visitas al hospital, ¿no? Y luego las pacientes que ya están politratadas, que ya han recibido 3, 4, 5 líneas de tratamiento, o bien que son pacientes de edad avanzada, con factores de riesgo, con comorbilidad importante, pues a lo mejor en estos casos que antes seguíamos apurando líneas terapéuticas, ahora nos lo tenemos que pensar más y plantear exclusivamente un mejor tratamiento de soporte, ¿no? Pero si aún así queremos darle alguna oportunidad a la paciente, pues creo que podríamos priorizar opciones de tratamiento oral para minimizar esa inmunosupresión y esas visitas. Ya sabéis que el esquema de ciclofosfamida oral en pata metronómica se ha utilizado bastante en cáncer de ovario y bueno, pues hay pacientes que responden a esta opción terapéutica. Incluso podemos usar el tamoxifeno como puente hasta una siguiente línea de tratamiento intravenoso. Bien, 2 palabras sobre histologías poco frecuentes. El seroso de bajo grado
Sabéis que actualmente la recomendación terapéutica es, después de operar a estas pacientes en un estadio avanzado, hacer una quimioterapia adyuvante y luego una hormonoterapia, sobre todo con letrozol, a raíz de los estudios del estudio retrospectivo que lideró Henderson. Pero la duda en estos pacientes es cuánto está aportando esa quimio adyuvante, porque son pacientes en las cuales es un tipo histológico que responde poco a la quimio, ¿no? Es poco quimiosensible y todavía no tenemos claro si esa quimio adyuvante podría sobrar o realmente está aportando algo, ¿no? Bien, pues en esta situación parece bastante razonable poder evitar a las pacientes esa quimio adyuvante y después de la cirugía citoreductora administrar solamente hormonoterapia. En la recaída, pues en la actualidad ya lo estamos haciendo o ya lo estábamos haciendo, ¿no? Son tumores que tratamos principalmente con hormonoterapia, pues evidentemente priorizar la hormona antes que la quimio. Los tumores germinales los seguiremos tratando básicamente igual, haremos la cirugía indicada en cada caso, quizá con la salvedad de, esto lo recomienda la SGO, ¿no? De intentar omitir la bleomicina. Ya sabéis que la bleomicina tiene toxicidad pulmonar y no sabemos esto si podría ser un factor pronóstico en caso de infección por COVID o podría empeorar de alguna manera, ¿no? la evolución de las pacientes. Entonces, al menos en el disgerminoma, yo creo que estamos tranquilos tratando solo con platino topósido sin que haya compromiso en la supervivencia global. Y para terminar, en el seguimiento, pues como ya comentaba Antonio, intentar hacer todas las visitas por vía telefónica. Pacientes con estadios iniciales, retrasar esas visitas hasta que la situación esté controlada si la paciente está asintomática, o bien pues que se haga un análisis y evaluación de síntomas y evitarle la prueba de imagen. Pacientes con tumores en estadios avanzados, una vez que ya hayan terminado el tratamiento, pues podemos retrasar esa revisión, si justo la teníamos programada para el mes del pico, el mes en el que está peor nuestro hospital, pues retrasarla 2 o 3 meses si la paciente está asintomática. Y de la misma manera que decía con los estadios iniciales, pues hacer solo el análisis y si no hay elevación del CA125 y la paciente está asintomática, pues aplazar la realización del escáner, ¿no? Pacientes que tengan un cáncer recurrente, realmente tenemos que no estén con ningún tratamiento en ese momento, tenemos que individualizar su situación y clínica y su sintomatología a la hora de si realizar o no realizar la revisión que tenía pendiente. Pues ya para concluir, en el tratamiento inicial retrasaremos las cirugías en los momentos de saturación hospitalaria. Parece que tenemos un margen de unas semanas que podría ser razonable para al menos parte de las pacientes. Priorizaremos la quimio neoadyuvante sobre la cirugía de inicio. El esquema preferido es carbotaxol trisemanal. La decisión de mantenimiento con bevacizumab debe ser individualizada en función de la edad y comorbilidad de la paciente. El realizar mantenimiento con inhibidores de PARP en pacientes con mutación en BRCA parece que no debemos prescindir de ello por el enorme beneficio que otorga, pero sí hemos de tratar de disminuir las visitas y controles analíticos. En la recaída, la recomendación es no operar si tenemos dificultad de quirófano, no hacer cirugía secundaria e intentar retrasar el inicio de tratamiento si la paciente está asintomática. Preferible el platino PLD que el resto de combinaciones de platino por menos visitas al hospital. Priorizar el mantenimiento con inhibidores de PARP sobre bevacizumab y disminuir las visitas y controles analíticos asociados a estos fármacos. Mejor el PLD que el taxol semanal para disminuir visitas y poco volver a sacar de nuestra chistera, es recuperar los tratamientos orales como transición entre los intravenosos, ¿no? La cicloxamida oral y el tamoxifeno. Y luego, pues, hacer todas las revisiones que podamos por vía telefónica, retrasarlas si nos parece que es razonable y limitar las pruebas de imagen si la paciente está asintomática. Y como decía al principio, ante todo, sensatez e individualizar las decisiones en función de la situación que tengamos en cada centro o cada ciudad. Pues muchas gracias y mucho ánimo
que ya va quedando menos.